Buenas. Continuando entonces con esta temática, encontramos que todas las actividades industriales, todas necesitan un combustible, ¿cierto? Todas las actividades. O más que un combustible, lo que necesitan es energía. Lo que sucede es que hay veces que, por ejemplo, eh, pagar por la energía es demasiado costoso, ¿cierto? En algunos procesos. Entonces, por eso es que en algunos procesos las empresas generan su propia energía, ¿cierto? Porque, como les digo, pues la cuenta de energía les puede llegar demasiado costoso. Entonces, por eso es que se tiene la producción propia de su energía. Entonces, por ejemplo, gran cantidad de empresas lo que tienen son calderas y esas calderas entonces se le suministra carbón y ya después de que se le suministra entonces carbón, entonces hay una vaporización y hay un proceso de vaporización del agua y entonces esas calderas ya pues hacen funcionar pues un sistema energético. Entonces, por eso es que tenemos que tener pues como muy en cuenta estos diferentes apartes. También otra parte que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, que eh, si vamos a utilizar combustibles, pues los residuos sólidos como combustibles, tenemos que tener en cuenta de qué forma es que la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque una de las grandes problemáticas que tenemos es que a veces por hacer bonito hacemos feo. Entonces, si no tenemos la tecnología y no tenemos la capacidad de poder trabajar con estos diferentes sistemas, sería imposible trabajar. Les cuento pues dos historias. Una sí me tocó vivirla, la otra sí me la contaron en son de chisme. De dos hospitales acá en el departamento de Antioquia a los cuales se les compró una planta incineradora para la incineración de sus residuos peligrosos, no con fines energéticos, sino simplemente con fines de eliminar la toxicidad del residuo. La cosa es que se montaron las plantas incineradoras, pero no se la entregaron a un personal capacitado, no capacitaron bien al personal acerca de cómo era el manejo de estos y creo que cuando prendían eso para incinerar tenían que sacar a todos los pacientes porque se devolvían todas las emisiones que estaba generando y la problemática fue muchísimo mayor. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta, o sea, qué puedo hacer y hasta dónde lo puedo lograr para no tener problemas posteriores en cuanto a cada uno de estos diferentes sistemas. Y ahí entonces aparece que vamos a tener unos residuos renovables, que estos residuos entonces podemos decir que son aquellos que en su conversión energética no contribuye al incremento del efecto invernadero, que no se tiene ningún problema en cuanto a ellos. Y vamos a tener otros procesos industriales de combustibles fósiles, ¿cierto? Provenientes de combustibles fósiles. Entonces, por ejemplo, el carbón es uno de ellos, que aumenta significativamente pues, los niveles de dióxido de carbono, pues el fuel oil, el crudo de Castilla, pues creo que está más que prohibido. Entonces, cuando encontramos pues, estos que serían combustibles, pero cuando encontramos residuos que nos incrementen los niveles de dióxido de carbono, ahí lo mejor es llévelo para el relleno sanitario, ¿cierto? Por eso digo que la técnica de relleno sanitario no va a desaparecer inmediatamente, o sea, es una técnica que se va a seguir trabajando a lo largo durante mucho tiempo. Lo que sí podemos hacer es disminuir las cantidades que van al relleno sanitario. Con eso aumentamos la vida útil de los mismos sin tener ningún inconveniente en cuanto a ello. ¿Listo? Entonces esa sería como uno de los diferentes sistemas que tendríamos. Eh, por otro punto, entonces, pues clasificando estos residuos renovables con los residuos de combustibles fósiles, entonces, por ejemplo, acá tenemos pues un sistema de extracción de petróleo. Esto creo que fue en el municipio de Yondó, Antioquia, pues que es el municipio con mayor producción de petróleo de Antioquia y el segundo del Magdalena Medio colombiano, donde pues entonces se tiene gran cantidad de extracción de crudo. Al tener gran cantidad de extracción de crudo, pues obviamente, pues como bien sabemos, el plástico proviene del crudo. Entonces también hay una gran generación dentro de la pues, productora de plástico.
pues la refinería que queda al frente en Barranca Bermeja. Por eso es que hay que tener mucho, pero mm, mucho cuidado, sobre todo con la parte de los plásticos, debido a que ellos también pueden generar pues altos niveles de dióxido de carbono si no se tratan de la forma de vida. Y por otro lado tenemos entonces los residuos renovables, ¿listo? Donde su conversión energética no contribuye al incremento del efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, acá tenemos diferentes sistemas, como por ejemplo, aquí tienen el maíz, ¿cierto? El maíz se hace una molienda, una trituración, eh, y acá la cosa es de que, pues, aquí tenemos como una ambigüedad, porque es lo siguiente, o sea, ¿será que cultivamos no para consumir comida, sino para generar energía? Pues desde mi punto de vista no sería como viable. Más fácil sería viable coger los residuos provenientes de, de generar maíz, ¿cierto? De generar maíz, eh, eh, pero para consumo humano, y a partir de ella, entonces ahí ya sí generar energía. Pero acá lo que vemos es que tienen un proceso de trituración, fermenta, de esa fermentación hay una destilación para generar etanol, ¿cierto? Para generar etanol, y posteriormente entonces por acá puede haber una hidrólisis enzimática y a partir de eso generar entonces energía también. Entonces aquí se genera energía tanto por líquidos que pueden ser carburantes como el etanol o que pues el etanol pues generado posteriormente para otras cosas. Realmente la valoración energética pues de residuos y de diferentes procesos es muy antigua, o sea, no es algo nuevo, pues porque pues si vamos para producción de etanol a partir de maíz, pues nuestras comunidades indígenas, nuestros antepasados hacían chicha desde hacía mucho tiempo, pues. Entonces, no es algo pues nuevo, sino que lo que es nuevo son los diferentes procesos, ¿cierto? Como los denominamos acá, que son los procesos de cogeneración. Bueno, para yo poder ver si un residuo es viable o no, eh, eh, desde el punto de vista energético, pues obviamente debo de hacer una caracterización. Una de las cosas que pasa en Colombia es que dependiendo de la clasificación del municipio y su número de habitantes, cuando se le va a hacer una caracterización de residuos sólidos, se hacen las caracterizaciones normales que conocemos y también se hacen caracterizaciones desde el punto de vista energético. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos al RAS título F y en el RAS título F, en la parte de caracterizaciones, nos van a aparecer qué es lo que se necesita qué es lo que se necesita hacer dentro de estos diferentes procesos, ¿cierto? Dentro de estos diferentes procesos y estas diferentes caracterizaciones. Entonces miremos acá, dentro del RAS, vamos a la página 39 del RAS, y en la página 39 pues nos dicen caracterización física, química y biológica de los residuos sin aprovechamiento. Y acá en la otra tabla tenemos una tabla que tiene que ver con tratamiento térmico y recuperación de energía. ¿Listo? Y nos dice los diferentes análisis que se deben de hacer y los diferentes pesos, pues, o sea, y los diferentes sistemas bajo los cuales se deben de trabajar, o sea, los estándar métodos. ¿Listo? Ya vamos a ver entonces de qué se trata cada uno de ellos. Dentro de estos también entonces podemos ver acá que dentro del RAS, por favor, eso lo van a ver ustedes, que de la página 221 a la 247 nos hablan acerca de los diferentes procesos térmicos, ¿cierto? Los procesos térmicos que se tienen acá en Colombia, pues que se podrían tener y que se podrían realizar pues a partir de diferentes procesos con los residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, nos hablan acerca de las incineraciones, las características de los tratamientos térmicos,
etcétera, etcétera, que se deben de tener en cuenta. El control de ceniza, la ubicación de las plantas. Entonces, para que por favor miremos ese aparte. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que nos dice el RAS que debemos de tener en cuenta, entonces nos habla acerca de un análisis inmediato, que un análisis inmediato es que determina los parámetros que afecta tanto a la combustión como a la pirólisis. Ya después vemos a ver cuál es esa diferencia entre combustión, aunque ya habíamos visto algo de combustión, ¿cierto? ¿Qué es la combustión? Es la oxidación del combustible. Esa es la combustión, oxidación del combustible. ¿Con qué? Con el oxígeno que se encuentra en qué? Pues más que todo con el oxígeno que se encuentra en el aire. Un análisis súper importante, súper recontra importante, la humedad, porque hay procesos en los cuales la humedad es lo peor que le puede pasar a uno, pero hay otros procesos en los cuales la humedad es lo mejor que le puede pasar a uno, ¿cierto? Es más, hay procesos de valoración energética en los cuales uno lo que tiene que agregar es gran cantidad de agua, o sea, agregar y agregar y agregar grandes cantidades de agua, ¿listo? Como bien sabemos entonces, ¿cómo podemos determinar la humedad? Pues devolvámonos para el RAS. En el RAS está pues la fórmula de humedad, en la cual entonces lo que tenemos que tener en cuenta es simplemente debemos de calentar un residuo. El residuo se debe calentar a 105 grados centígrados, se pesa antes de calentarse y después de calentarse. La diferencia dentro de estos va a ser el peso de la humedad. Sería ese entonces. Pero esperen que se me perdió por acá. Aquí lo tenemos, determinación, peso específico, peso unitario. Ya lo encontré, denme un momentico. Y acá tenemos entonces el contenido de humedad. ¿Listo? Que el contenido de humedad es el peso de la muestra menos el peso de la muestra seca, ¿cierto? Sobre el peso de la muestra por 100, lo que sería igual al peso de la muestra húmeda sobre el peso de la muestra seca por 100. ¿Listo? ¿Cómo es el peso de la muestra seca? El peso de la muestra seca después de secarse a 105 grados centígrados. Esto ya lo han visto ustedes, pero es importante entonces de que lo vuelvan a revisar. Algo importante pues es que recuerden que de lo que yo les hablo acá, ustedes lo deben de volver a revisar y consultar y leer estas paginitas del RAS, sobre todo esta parte que tiene que ver en la parte de caracterización. Listo, para que lo tengan muy pero muy en cuenta. Entonces con eso determinamos entonces la humedad de los residuos. Listo, contenido de volátiles. Entonces el contenido de volátiles es la cantidad de carbono e hidrógeno y otros elementos que se encuentran dentro del residuo. Y nos va a decir entonces cuánto sería la longitud de la llama bajo la cual nosotros estamos trabajando. Las cenizas, entonces aquí viene una cosa, que una cosa son cenizas y otra cosa es lo que conocemos como escoria, que las cenizas es realmente... son restos de roca madre que se encuentran dentro del combustible y que pueden generar pérdidas dentro del poder calorífico. Recuerden que nosotros lo que buscamos es es tener el mayor poder calorífico posible de los residuos. ¿Listo? Eso es lo que buscamos. Entre mayor poder calorífico tenga el residuo, mayor va a ser su aporte energético dentro de cada uno de ellos. Y por último tenemos el carbón fijo, que en muchos documentos lo vamos a encontrar como fixed carbon, para que lo tengan en cuenta, porque pues vamos a ver muchos artículos en inglés. Entonces dentro de este vamos a encontrar que va a ser el 100, que sería el porcentaje, menos el porcentaje de humedad, menos el porcentaje de materiales volátiles, menos el porcentaje de ceniza, que sería esa cantidad de carbono que tendríamos ahí dentro de esto. ¿Listo? Por otro lado, tenemos entonces otros análisis que son de suprema importancia, porque como vamos a ver vamos a encontrar diferentes formas de poder realizar, de poder determinar el poder calorífico inferior. Uno de ellos va a ser el análisis elemental. El análisis elemental lo que me va a decir es, pues por un lado ya tengo la cantidad de humedad, pero también por otro lado me va a dar cuánto es el porcentaje de hidrógeno,
carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno, oxígeno, cenizas y compuestos halogenados que se tengan dentro del residuo. ¿Listo? Entonces, como van a ser los que se van a gasificar, entonces son los que van a dar, pues dependiendo de esta cantidad, pues un aporte significativo energético dentro de este. Y con esos análisis elementales y con esto que acabamos de ver, podemos determinar ¿qué? Podemos determinar el contenido energético del residuo, donde el contenido energético del residuo va a depender de la materia orgánica fermentable, de la cantidad de inertes, de la cantidad de cenizas, y acá inertes, ¿qué entendemos acá por inerte? Inerte es todos aquellos que no aportan energía al sistema. ¿Cuáles, por ejemplo, no aportan energía al sistema? Los metales y el vidrio, como se los había dicho anteriormente, y ya vamos a verlo en una tablita. Y con eso, entonces, podríamos determinar por completo la cantidad de material combustible, que lo denominamos RDF. ¿Y por qué RDF? Porque viene de sus siglas en inglés. Refuse Delivered Fuel. ¿Listo? Que sería este entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y cuando listo, que lo vamos a encontrar así entonces, para que lo vayamos buscando y nos vayamos encontrando, pues nos vayamos metiendo pues con todo este montón de siglas que vamos a encontrar en varios documentos. Entonces, ¿qué viene a traducir eso? Pues viene pues viene significa, pues aquí aunque es Wikipedia, pero pues no me gusta, pero el refuse delivery es pues es se me fue. Es un combustible producido por varios tipos de residuos, ¿cierto? Pues especialmente pues residuos como los residuos municipales, los residuos industriales y los residuos comerciales. ¿Listo? Entonces es el combustible producido a partir de los residuos. Ese es el RDF. Para que lo tengamos entonces en cuenta en el momento que nos encontramos con esa palabrita. ¿Listo? Entonces son los combustibles producidos a partir de residuos sólidos. Miremos entonces acá esta tablita que me parece súper importante, ¿cierto? Porque en esta tablita nos muestra entonces cómo aumentan y disminuyen los poderes caloríficos y que tienen que ver con la parte de la humedad. Entonces miremos que, por ejemplo, acá tenemos la materia fermentable, ¿cierto? Con porcentaje en peso de humedad del 40, su porcentaje de humedad del 65 es demasiado alto. Y el poder calorífico, el aporte calorífico que da es de 1800, ¿cierto? O sea que el total de calorías, el calor total que puede aportar es de 252. Si nos vamos para estos residuos que tenemos acá, ¿cierto? Que tienen una baja humedad, a diferencia pues de los textiles, miremos los poderes caloríficos. El papel tiene un poder calorífico de 4200, el cartón tiene un poder calorífico de 3900, el plástico tiene un poder calorífico de 9000, los textiles tienen un poder calorífico de 3600 y la madera tiene un poder calorífico de 4400. ¿Listo? Estos son los diferentes poderes caloríficos que tienen. Ya como poder calorífico son la cantidad de calorías que se tienen por cada kilogramo, entonces ya nos dan son estos valores por los porcentajes en peso que se tienen, ¿listo? Que nos darían entonces estos diferentes valores. En total, ¿cuánto es el aporte energético entonces que nos están dando? 2321. ¿Y por qué disminuye? Porque le tengo que quitar la humedad a este. Además, tengo unos residuos que no están dando ningún aporte. ¿Cuáles son estos residuos que no están dando ningún aporte? El vidrio, los metales y otros, ¿cierto? O sea que no tienen aporte energético alguno. Al no estar dando ningún aporte energético, entonces ¿qué? No me sirven para la valoración energética. Entonces, ¿qué es lo importante de cualquier proceso? Sea un proceso de valoración energética, sea un proceso de reciclaje, sea un proceso de disposición final.
la separación. ¿Listo? Recuerden que lo primero que habíamos visto en la cadena de la gestión de los residuos sólidos es que es la generación y después la separación. Si yo separo estos residuos, puedo aprovechar estos y si quiero hacer los procesos de incinerar, los procesos de valoración energética, puedo hacer procesos de valoración energética de estos que están acá. ¿Listo? Y posteriormente aprovechar estos y estos de otra forma completamente diferente y no por procesos de combustión. ¿Listo? Bueno.